se está viendo ciertos datos que están saliendo a nivel de encuesta. Y los datos que salen no son muy buenos para Matei, especialmente. En la última encuesta CADEM, Boric saltó al 70% de desaprobación y la aprobación cayó al 27%. No hay que excluir. No, si Boric ha caído mucho en popularidad, mucho, se ha desplomado. Ahora, en las últimas encuestas, no es lo último, vamos a aprovechar de hacer una pausa para hablar también ahí de encuestas, no es lo único que ha salido, no es lo único, porque ha habido una serie de datos donde se muestra también que hay otros que le están yendo más bien mal. Las encuestas, por ejemplo, el que sigue creciendo es Kast, y eso es lo que se ha visto, pero también lo que hemos visto es una caída importante de figuras como, no sé, Kaiser, que según nuevas encuestas está cayendo, o también el caso de Matei, que no para de desplomarse. Por ejemplo, vamos a mostrar esto aquí. Vamos a ver si esto aquí se muestra. Acá está. Por ejemplo, la Black and White, que tanto se citaba, según eso, Matei se desplomó por 9 puntos, Kaiser por 7 y Toá subió 7, igual que Kast. Empatados, ya casi para el segundo lugar. Ahora, vamos a ver qué pasa con lo de las encuestas que se está dando ahí, pero... De la encuesta criteria que revelamos hoy aquí en Mesa porcentual, de 28 a 26, eso está dentro del margen de error, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, como parejo. Pero más o menos ella se mantiene en un porcentaje en torno a los 25, 26 puntos, que es lo que ha tenido el último tiempo. Claro. Está ahí, en para. Ahora, la pregunta espontánea es importante porque no habla de un escenario concreto, con una papeleta específica, sino que más bien lo que sale de la guata de la exacto, gente. exactamente. ¿Y por qué le gusta a la gente? Cortito, Iván. Antiguamente no se hacía la pregunta espontánea. Era una pregunta, en general lo que había eran listas de personas y sobre eso se opinaba. La pregunta espontánea lo que ha hecho, de alguna manera, es abrir el escenario a que aparezca gente que a lo mejor puede haber estado en algún minuto fuera del frame principal. Claro. Ya, entonces eso es interesante. Y le asigna el poder a la espontaneidad de las personas. Ya, en resumen, para los que están oyéndolo por la radio, Evelyn Matei 26, José Antonio Kast 17, baja un punto porcentual, sube 2 puntos porcentuales Carolina Toá, o sea, se mantiene más o menos parejo. Johannes Kaiser ahí en 10. En 10 parejo, pero sí efectivamente Carolina Toá logra su mejor posición en esta oportunidad. Es verdad. Se empieza a instalar en un tercer lugar y llega a 10 puntos, 10% que no había tenido nunca en esta medición. Y José Antonio Kast mantiene ese poderío. Gonzalo Winter se mantiene en 5, Janet Jara se mantiene en 5. Ay, porfiado, Bachelet todavía mantiene 2. Mantiene 2, cada vez menos, pero sí tienen 2. Franco Parisi 2 y Marco Enrique Dominami 2, todo eso en menciones espontáneas. Los que tienen menos de 2 no aparecen. No aparecen. Paulina Obano, okay, ya, cortémosla. Eso, sigamos. Sigamos. No hubo grandes movimientos, lo que sí se aprecia, que en la espontánea es lenta de mover, no es rápido, se aprecia que Carolina Toá empieza a cobrar fuerza y a marcar una distancia respecto de en la espontánea, de los otros candidatos al oficialismo, ya le saca 5 puntos. Y una cosa que hablamos hace varios días, me parece que lo hablamos en Tele 13 Radio, ¿se empieza a consolidar esa ventaja de José Antonio Kast sobre Johannes Kaiser también? Se empieza a consolidar esa ventaja y que de alguna manera se replica en esta pregunta que vamos a ver ahora, que es pregunta de papeleta. O sea, un escenario cerrado. Escenario cerrado, o sea, entre estos candidatos. Exacto. Vamos a ver esto, ahí está. Entre estos candidatos, esto asume que Carolina Toá ganó la primaria, por decirlo así, ¿no? En este caso, después vamos a ver con los otros candidatos del oficialismo, exactamente. Pero si Carolina Toá es la candidata de la centroizquierda, Matei saca 27 en esta encuesta, muy parecido a hace 15 días, sí, que tenía 28. José Antonio Kast 19, parecido a los 20. Carolina Toá 18, sí, pero la progresión es hacia arriba, 15, 16, 18, esos son los tres. Exacto. Johannes Kaiser 13, más o menos en lo que andaba. Enrique Dominami 6, Parisi 4. Exacto. Lo que empieza a mostrar esto es que de alguna manera la división de la derecha le conviene, empieza a favorecer al oficialismo. Es decir, 3, 4 candidatos de derecha compitiendo con Carolina Toá y con Marco Enrique, eso favorece a Carolina Toá. ¿Sí? Tú te fijas. Es importante mirar y acordarnos de esto porque después vamos a mostrar un escenario donde sacamos a Kaiser y después sacamos a Kast. Es decir, dejamos solamente 2 de derecha clásica, si se quiere. Claro. Esto es interesante además porque si sumas Kaiser, Kast y Matei, que no sé si es posible sumarse, pero suma 59. ¿no? Claro, sí. 59. Sí, es un patrón que venimos viendo hace harto rato, que es prácticamente 2 tercios, si se quiere.
O sea, la derecha unida sería imparable, digamos. La derecha unida sería imparable, pero Meo también le puede sacar 6 puntos a Carolina Toá. Eventualmente se puede parar otro candidato de izquierda y sacarle otros puntitos. Entonces, y podríais sumar los 4 de París y también. Claro, claro. Y llegáis a 63. Claro, pero Marco Enrique también le quita a Carolina Toá. O sea, de alguna manera estos escenarios muestran que no tuvimos ninguna incidencia hace un mes atrás cuando le recomendábamos a la derecha tener primaria y a la izquierda meter a Marco Enrique dentro de su propia primaria Una vez oficialista. más el país no ha escuchado a Cristian Valdivieso. Ya, No se han escuchado. otra lámina. Con otro escenario. Esta es una papeleta distinta. Aquí, Jara gana la primaria y por lo tanto es la única candidata de la centroizquierda. Matei en este caso saca 29, con una evidente subida, digamos. Sube 2 puntos respecto del escenario con Carolina Toá. Kast tiene 18, Kaiser 13, Jara 12, Enrique Minami se mantiene en 6 y Franco Parisi sube a 6. Claro. Eso te va mostrando que hay ciertos candidatos que no necesariamente al bajarse o al moverse se alinean sus votos ideológicamente, de manera directa. O sea, hay gente que votaría por Toá en un escenario y que no votaría por Jara en otro escenario. Pero mientras Toá marca 18, en este escenario Jara marca solo 12. Es decir, muestra que hay más competitividad en Carolina Toá. Es una diferencia significativa. Sí, significativa. Ya, tenemos otra papeleta más. A ver. Esto es sin Johannes Kaiser. Sí. O sea, la derecha dividida en 2 candidaturas. Claro, es decir, la hipótesis que hay acá es que eventualmente se baje Johannes Kaiser y que gane la primaria Carolina Toá. Esto no puede en ningún caso un escenario definitivo porque falta mucho para el oficialismo, va a ir creciendo, pero lo que te muestra es que primero el primer lugar sería disputado en la primera vuelta. Es decir, José Antonio Kast está debajo de Evelyn Matei, pero solo 3 puntos en un escenario sin Johannes Kaiser. Eso muestra que la mayoría de los votos o de los que marcaban Johannes Kaiser se están yendo, por lo menos más de la mitad, a José Antonio Kast. No todos, pero la mayoría. Más de la mitad. Un pedal aporta acción y puede desencadenar una limpieza sin esfuerzo. Vileda Easy Rinse and Clean gira y se escurre. Cuanto más se presiona, más se seca la mopa para una limpieza perfecta. Mopa Easy Rinse and Clean. Vileda. Porque habría 2 candidatos de derecha en segunda vuelta, con alta probabilidad. Pero esto es un escenario muy preliminar, es decir, todavía falta la primaria. Hemos visto que Carolina Toá ha ido subiendo lenta, pero consistentemente. Y eso te muestra que el escenario puede estar bastante peleado y si se bajara uno de los candidatos estaría bastante disputado entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, probablemente, y eventualmente también por Carolina Toá. Este es el tipo de comentarios que le cargan a Johannes Kaiser, digamos, que dice que le vienen diciendo que se baje, que si se va a bajar, que no sé qué. Pero pusimos una papeleta donde estaba él y se bajaba José Antonio Kast. Veámosla. Sí. La vamos a ver de inmediato. Sí. Aquí está, la siguiente lámina, ahí está. Con Johannes Kaiser sin José Antonio Kast. Ahí Evelyn Matei sube a 32. Claro, ahí sube de manera más significativa y Johannes Kaiser queda en una posición totalmente competitiva, o Carolina Toá queda en una posición totalmente competitiva por el segundo lugar con Johannes Kaiser. O sea, este es un escenario que sería, digamos, óptimo o mejor para la candidata del oficialismo porque la probabilidad de pasar o de quedar segunda empieza a ser más evidente. Claro, o sea, tiene 19 Kaiser, 18 todas están empatados en la práctica y París y Marco Enrique Minami tienen 7 cada uno. Exactamente. Ya, está bueno. Ahora vamos a ver qué pasa. Faltan candidatos que están juntando firmas, que probablemente van a llegar, van a terminar la papeleta y por lo tanto estos son escenarios muy móviles y lo que estamos viendo ahora son grandes tendencias. Grandes tendencias. Lo que pasa es que importan para cómo se va dando el debate, digamos, cómo se van dando algunas decisiones. Eventualmente, a lo mejor Johannes Kaiser un día llega y se convence, pero todo indica que hasta ahora que no se va a bajar, digamos. Y Kaiser en la gran parte de ellas también no le está yendo demasiado bien. El que sigue creciendo constantemente es Kast, que no para de crecer mientras cae Matei. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla eso, porque incluso otra que salió, lo vamos a mostrar también aquí, que es la encuesta Ixo-UDP, mostró lo siguiente también. Matei 23%, ha tenido una caída importante, Kast 19%, Toá 11% y Kaiser 10%. Un poco se mantiene la tendencia que se ha visto ya en varias encuestas sobre esa materia. Entonces, no es solo Boric el que ha tenido un cambio sustancial en las encuestas, sino que también lo que hemos visto es que con la encuesta reciente también Matei ha tenido malos números, Kaiser también ha tenido malos números, en parte creo porque ya no ha aparecido tanta entrevista y situación mediática como antes, mientras que Toá y Kast no paran de crecer. Yo creo que Kast se ha beneficiado mucho en el último debate presidencial que sirvió, pero también le está sumando que está mostrándolo más en la prensa. Esa es la realidad. Simplemente es lo que pasa. El otro que también no ha podido despegar tanto es Parisi porque tampoco aparece demasiado. Ahora, está intentando aparecer más, pero por algo en la encuesta lo muestran atrás.
sumado también, por supuesto, a todos estos problemas que ha tenido con sus candidaturas anteriores, en donde ya lo ha intentado varias veces y su partido político simplemente se fue desplomando a nivel de sus congresistas. De toda esta confusión, el oficialismo deje caer a Orrego, deje caer a Alberto Larraín, deje caer a Catalina Pérez. O sea, que empiece una especie de sanitización así política para salvarse. Se lo decíamos al comienzo. Este gobierno ha optado por la impunidad en materia política. Nadie renuncia, todos se aferran a los cargos. Cuando ha ocurrido, ha habido simplemente expulsiones, casi a patadas. Recuerdo el caso de Marcela Ríos, expulsada del Ministerio de Justicia, la primera ministra de Justicia no abogado. O el caso de Antonio Rejola, de Relaciones Exteriores, la encargada de la política exterior turquesa, ¿se acuerda de esa tontera? También echaron a José Miguel Ahumada como subsecretario de Relaciones Internacionales. Es verdad que él y Boric estaban en contra del tratado TPP-11 y de otros tratados económicos, pero ahora Boric cambió, habla de globalización, le horrorizan los aranceles, entonces Ahumada tenía que irse. Pero Ahumada ahora está en el equipo de Winter. Todos esos que salieron fracasados del gobierno de Boric lo hicieron pésimo. Muchos de ellos asociados a la Universidad de Chile. Tema aparte, Ahumada es profesor en la Universidad de Chile, en el área de Relaciones Internacionales. Cuando él fue subsecretario de Relaciones Exteriores lo hizo pésimo. Trató de sabotear además el TPP. Pésimo funcionario, lo hizo horrible y todos lo criticaban de izquierda a derecha. Ahora es parte del equipo de Winter. Claramente si está electo va a ser tan bueno eso, ¿no? Boric 2.0. Ahí está, todos los fracasados del gobierno Boric directo a la campaña presidencial de Winter. Pero, a ver, piénselo bien, ¿acaso no debió haberse ido el ministro Carlos Montes por el descontrol en la entrega de recursos en las fundaciones? ¿No debió haber sido expulsada hace rato Javiera Martínez, la directora de presupuestos, por sus continuas equivocaciones presupuestarias, sus estimaciones erradas, calculando ingresos y gastos lejos de la realidad, y con sus errores en las comisiones del Congreso, que llegaron a lo patético al decir que llevaba papeles equivocados? ¿Y no debió haberse ido la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, que perdió 1.200.000 vacunas contra la influenza, con una pérdida económica de 2.639 millones de pesos? ¿Y no debiera haberse ido el subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien pese a reiteradas advertencias entregó datos falsos a la Cámara de Diputados en la ley de fraccionamiento pesquero y que solo ante el anuncio de la principal pesquera de la región del Biobío de cerrar, reconoció que había entregado datos erróneos a los diputados? ¿Cómo se pierde la plata? ¿Cómo hacen quebrar el negocio y la plata desaparece? También en eso, en temas sanitarios. Y la plata desapareció y se pierden los productos. Miles de millones de pesos. Cada funcionario distinto perdiendo miles de millones de pesos. Todos saliendo de nuestros impuestos. Nadie responde, todos se quedan ahí. Hay un ambiente de irresponsabilidad. Recuerdo el caso de Francisca Moya, que es la persona que revisa los decretos del presidente de la República, que dijo que reconocía, Francisca Moya, que había advertido la inconstitucionalidad de la compra de la casa de Salvador Allende y no le dijo nada al presidente, siendo su principal asesora. ¿Cómo es que no hay que echarla? Y sigue ahí. ¿O será acaso porque alguna vez tuvo un affair sentimental con el presidente? Fíjense que el directorio de Procultura dice... Lo hace pésimo, se le pierde plata, pero no pueden echarla. ¿Por qué? Porque la puso con el presidente Boric. Es inechable. ¿Qué clase de gobierno es este? Por favor, no. Se metió con el presidente a nivel personal, sentimental, así que no la pueden echar aunque lo haga pésimo. Oye, señor.